Bueno, mi nombre es David Rodríguez, me imagino algunos me conocen, y quiero darles la bienvenida y agradecer a todos los que están aquí presentes por estar en esta capacitación de hoy que se lleva a cabo en la celebración de la Semana de la Ingeniería Civil de este año 2022. Bueno, los quiero invitar a todos a mantener su micrófono apagado durante toda la exposición, y si tienen alguna duda en el transcurso de la presentación del ingeniero, pueden escribirla en el chat, o le escriben un papel también, ¿verdad? Si gustan, para hacer la ronda de consultas al final. Hoy el ingeniero Mario nos va a hablar acerca de conceptos básicos del diseño estructural. El ingeniero Mario Rosada, que es el presentador de hoy, ingeniero civil con una maestría en Ingeniería Estructural y Geotécnica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es catedrático de los cursos de la licenciatura de Ingeniería Civil en Diseño Estructural, Introducción a la Ingeniería Sismoresistente, y de los cursos de posgrado de Evaluación y Rehabilitación de Estructuras y del Laboratorio de Estructura 2. Ha impartido varios talleres de reparación y rehabilitación de estructuras de concreto y mampostería, dirigidos también a profesionales. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Guatemalteca de Ingenieros Estructurales y miembro de Alcopant, que tengo entendido que es algo de estructuras, de rehabilitación de estructuras, algo así, creo yo. Tiene más de 25 años de experiencia en construcción, 15 años en análisis y diseño estructural, y actualmente es gerente de proyectos de la empresa Terracería y Construcción S.A. y consultor para diversas instituciones nacionales y extranjeras. Entonces, con ustedes el ingeniero Mario Rosada. Buenos días, David, muchas gracias. ¿Me escuchan bien y pueden ver mi pantalla? Se escucha perfecto y se ve la pantalla. Excelente, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hablar hoy de conceptos básicos de diseño estructural. Como introducción, vamos a empezar planteando cómo funcionan las estructuras. Las estructuras, al final de cuentas, son un mecanismo para trasladar las cargas al suelo. Entonces, nosotros en un edificio cualquiera tenemos losas de entrepiso que van a estar sometidas a cargas de superficie, carga muerta, carga viva, cualquier tipo de carga de ocupación, ya sea cargas distribuidas en todo el área, cargas lineales o cargas puntuales. Esas cargas aplicadas sobre las losas se transmiten a las vigas que están en el perímetro de las losas, si es que la estructura tiene vigas, si no, se transmiten a los muros y columnas. Los muros y columnas transmiten las cargas a la cimentación, y la cimentación traslada las cargas al suelo. Entre los tipos de cargas que podemos tener en una estructura tenemos la carga muerta, la carga viva, que son cargas gravitacionales, y además de ellas tenemos cargas laterales o fuerzas como pueden ser el sismo, el viento, y después cargas menos comunes pero también presentes eventualmente en las estructuras, como son las cargas debidas a la retracción, influencia plástica del concreto, las cargas por variación de temperatura, las cargas debidas a impacto, e incluso las cargas de pre- y post-tensado, que se consideran como parte de la carga muerta porque actúan a lo largo de toda la vida de la estructura. ¿Qué tipos de materiales de construcción utilizamos normalmente? Pues está la mampostería, que la mampostería está formada por algún tipo de bloque, ya sea bloque de concreto, bloques de ladrillo, e incluso antiguamente se utilizaba mucho la mampostería de adobe, y actualmente todavía en zonas rurales se puede encontrar su uso, y todo esto generalmente está unido por un mortero de pega. Los bloques de concreto y ladrillo pues utilizan un mortero a base de cemento, ya sea arena de cemento o arena, cemento y cal, hidratado con agua. Tenemos también el concreto, que el concreto, al final de cuentas, es una mezcla, se mezcla con el acero de refuerzo, se combina con el acero de refuerzo para generar elementos de concreto reforzado. El concreto como tal, todos ustedes sabrán que está formado por arena, agua, piedrín o grava, cemento
y muchas veces se le aplica algún tipo de aditivo para cambiar sus propiedades, para mejorar sus características de acuerdo al uso que se le va a dar. Hay acelerantes para que fragüe más temprano en su desarrollo, hay fluidificantes para facilitar la colocación, hay incorporadores de aire, hay aditivos expansores y muchos otros más. En el caso del acero de refuerzo, hay acero de distintas resistencias, generalmente se utilizan el acero grado 40, el acero grado 60, que es lo más común, acero de 40.000 PSI y 60.000 PSI, o en kilos por centímetro cuadrado, acero que tiene una resistencia a la afluencia de 2.800 kilos por centímetro cuadrado y una resistencia última de 4.400, y el acero grado 60 que tiene una resistencia de 4.200 kilos por centímetro cuadrado y una resistencia última de 6.300. También se consigue en el mercado actualmente la electromalla o la malla electrosoldada, que está generalmente fabricada con acero de alta resistencia, varillas de 70.000 PSI, que son aproximadamente 4.900 o 5.000 kilos por centímetro cuadrado. Y estas varillas también, pues, además de la malla electrosoldada, pues también se pueden utilizar varillas individuales como elementos de refuerzo, principalmente en estructuras en viviendas pequeñas o en construcciones con muros de pared delgada. Tenemos los perfiles de acero estructural con distintas formas, ya sea formas cuadradas, circulares, perfiles IWF, perfiles C, ángulos o angulares, que se utilizan para la construcción de estructuras metálicas, generalmente con marcos, ya sea arriostrados, resistentes a momento o alguna combinación de ellos. De la misma manera, pues también hay construcciones de madera, generalmente con piezas de madera sólida, ya sea rectangulares o de sección cuadrada. Se forman también tijeras o cerchas de madera, y actualmente en el mercado ya se ha popularizado el uso de la madera laminada, que es en donde toman distintas capas de madera y las unen mediante un adhesivo especial para formar piezas bastante más grandes, más largas. La madera comúnmente tiene longitudes de 6, 8, 10, 12 pies, que son un poco más de 3 metros, por las limitantes que hay al cortar los árboles o los troncos. En el caso de la madera laminada, se hacen empalmes de estas piezas y fácilmente se pueden desarrollar o construir vigas de 10, 12, 15 metros de longitud sin ningún problema. Tenemos ahora sí el concreto reforzado, que como les decía, es la combinación del acero de refuerzo y el concreto. Esta combinación se hace principalmente porque el concreto es un material que tiene muy buena resistencia a la compresión, pero muy baja resistencia a la tensión. La resistencia a la tensión o tracción del concreto es de aproximadamente el 10% de su resistencia a la compresión. Eso quiere decir que muy temprano en su curva de resistencia el concreto va a ser susceptible a agrietamiento y pierde prácticamente toda su resistencia a la tensión. Es por ello que se combina con el acero de refuerzo, que es un material altamente resistente a la tensión, pero que tiene problemas en compresión, principalmente problemas de pandeo, y entonces tenemos lo mejor de ambos mundos. El acero brinda la resistencia a la tracción, mientras que el concreto brinda la resistencia a la compresión. Y finalmente, pues nosotros formamos elementos que tienen un acero de refuerzo longitudinal, un acero de refuerzo transversal, y que ya sea resiste el cortante o brinda confinamiento, y el concreto reforzado. Además del concreto fundido o colado in situ, tenemos elementos de concreto prefabricado que son hechos en taller, en fábrica, y después se llevan y se montan directamente en la obra. Generalmente se deja parte del acero expuesto para fundir, para colocar concreto en las conexiones y generar una unión monolítica, o se utiliza elementos que funcionan simplemente soportados, depende del tipo de estructura y de la configuración estructural. Y además de los elementos de concreto prefabricado, tenemos estructuras como esta, que son losas prefabricadas, en donde en taller se preparan estas viguetas de concreto que tienen acero de refuerzo y una pastilla de concreto en la parte inferior, y tienen ya sea solo acero de refuerzo en la parte superior o vienen fundidas con una forma de T, y el espacio entre ellas se rellena ya sea con una bovedilla de concreto, con ladrillos o con algún tipo de molde, para luego colocarle una pastilla de unos aproximadamente 5
5 centímetros de concreto en la parte superior. Normalmente, cuando hablamos de un diseño estructural, hablamos de normas de diseño. En el caso de Guatemala, que es el país donde yo resido, tenemos las normas de seguridad AGIES NSE 2018 con actualización 2020. ¿Por qué les pongo toda esta información? Porque en todo país donde se trabaje diseño estructural, en todos los países se utiliza algún código de diseño. Hay países que tienen sus normas propias y hay países que se inspiran en normas extranjeras. Nosotros estamos en un híbrido en la cual muchas de nuestras normas tienen inspiración en normas americanas, en VC o en ASCE, pero ya han ido pasando ciertos procesos en donde las vamos tropicalizando, las vamos adaptando a nuestra realidad, a los materiales que tenemos disponibles en el mercado, a las prácticas constructivas, a las características del suelo principalmente. En los últimos años se ha hecho un trabajo exhaustivo generando espectros de diseño sísmico propios de la región, porque si bien las normas americanas son bastante buenas y llevan muchos años de desarrollo, no toman en cuenta criterios puntuales asociados a la localidad en donde nosotros estamos. Entonces, lo ideal es tener normas locales, ya sean normas formales o normas que se estén desarrollando, pero si no, pues se utilizan normas de países cercanos. En nuestro caso, incluso las normas AGIES citan para referencias que todavía no están normadas, normativa extranjera. Nosotros, las normas AGIES en un inicio fueron normas recomendadas, después pasaron a ser normas NSE 2010, después de la versión 2010 se creó la versión 2018 y recientemente en 2020 fue que se incorporó estos espectros de diseño generados localmente para cada uno de los municipios del país en función, de acuerdo a funciones de atenuación, a la cercanía que hay a cada falla sísmica y a la magnitud máxima que tiene cada falla, con un trabajo bien extenso que nos da una información bastante más apropiada para el diseño. Tenemos normas que presentan las generalidades de todas las normas, como un índice general y aspectos de supervisión técnica. Tenemos normas como la NS2 que define las demandas estructurales y las condiciones de sitio. Las normas NS3 que ya hablan de la configuración propiamente de la estructura y de las fuerzas sísmicas que debemos utilizar. Y posteriormente tenemos normas específicas para el diseño de concreto prefabricado, mampostería, edificaciones de acero. E incluso recientemente se desarrolló la norma para diseño de edificaciones de concreto reforzado con muros de baja ductilidad, que son estos muros de pared delgada, que por lo menos acá en Guatemala es un tipo de construcción que está tomando bastante auge por los beneficios que tiene en el aspecto de costos. Es una construcción que generalmente es más económica que una construcción de marcos o una construcción de muros convencionales y por lo tanto se está desarrollando bastante más, pero se trató en la Asociación de Ingeniería Estructural y Sísmica de normarlo para cumplir con ciertos criterios mínimos de seguridad y evitar hacer construcciones muy osadas. Y como verán, pues estas simplemente son los nombres de las normas, pero si ustedes van a la normativa americana, a la normativa europea, a las normas sudamericanas, colombiana, peruana, chilena, van a encontrar equivalente de estas normas con ciertos criterios asociados a la práctica constructiva local. Elementos estructurales. Las estructuras están formadas por distintos tipos de elementos. Les mencionaba primero las losas, que son los elementos que soportan las cargas principalmente, tienen la función de soportar las cargas en su superficie y al mismo tiempo de transmitir las cargas, ya sea verticales o laterales, a los elementos de apoyo, ya sean vigas y muros y columnas. Pueden haber losas macizas, las cuales tienen acero de refuerzo colocado en obra, generalmente una capa de acero inferior y una capa de acero superior. En el caso de construcciones delgadas, pequeñas, pueden tener una única capa de acero de refuerzo. Y las losas prefabricadas, que tienen estas viguetas, como alcanzan a ver aquí en la fotografía, tenemos una pastilla de concreto en la parte inferior, una construcción en zigzag, que acá le llamamos joist, perfil de acero, es una varilla de acero en zigzag, y una varilla superior. Y en la fotografía de la derecha vemos una vigueta que ya tiene la forma de T, o sea, está fundida con incluso parte de este joist también tiene parte de concreto. Acá vemos bovedillas de block, de concreto, y aquí vemos algún tipo de moldaje. Para luego colocarle encima la pastilla de 5 centímetros que les mencionaba de concreto. Tenemos las vigas.
que las vigas son elementos generalmente orientados en sentido horizontal, en sentido paralelo al suelo, o incluso con algún grado de inclinación, que la particularidad principal de las vigas es que tienen esfuerzos muy bajos a compresión, prácticamente esfuerzos nulos a compresión, y por lo tanto son elementos que trabajan principalmente a flexión. O sea, si yo tuviese esta viga sometida a flexión simple, o sea, estuviera simplemente apoyada en sus extremos y le aplico una carga al centro, voy a tener tensión en la parte de abajo y compresión en la parte de arriba. Esos son los esfuerzos debidos a la flexión simple. En cambio, las columnas son elementos orientados prácticamente en vertical, aunque en algunos casos pueden tener un poquito de inclinación, pero con la particularidad de que tienen esfuerzos considerables de carga axial. Y entonces, cuando yo trabajo una columna, tengo carga axial, flexión en una dirección y flexión en la otra dirección. Por lo tanto, estamos hablando de un elemento que está sometido a flexocompresión biaxial. Y en este caso, el concreto toma la compresión, las varillas de acero de refuerzo también están sujetas a compresión, por lo menos en una de las caras, y el resto del acero de refuerzo soporta la flexión en ambos sentidos. Con las vigas, yo simplemente determino la resistencia en función de la cantidad de acero y las dimensiones de la viga. Para las columnas, yo necesito definir una curva de interacción que relaciona la magnitud de la carga axial con el momento resistente. Cuando yo tengo nula carga axial, la columna resiste una cierta cantidad de carga y a medida que esta carga axial va incrementándose, el momento soportado de la columna va creciendo y posteriormente, cuando yo llego a niveles muy altos de carga axial, la resistencia al momento se va reduciendo hasta llegar al límite de resistencia de la columna. Entonces son procesos de diseño y comportamiento estructural completamente diferentes. Tenemos los muros de concreto armado o muros de concreto reforzado, que tienen un diseño similar al de una columna, solo que son elementos que van en sentido largo, son elementos largos de poco espesor en relación a su longitud, que pueden o no tener elementos de borde en los extremos, que estos elementos de borde en los extremos son prácticamente columnas, y estos elementos de borde resisten los esfuerzos mayores que se van a concentrar en los extremos del muro, mientras que tenemos también un acero distribuido a lo largo de todo el muro para ayudar a la resistencia al cortante, tanto en sentido horizontal como en sentido vertical. Tenemos también los muros de mampostería o albañilería, que como les decía, están formados por unidades de bloc, de ladrillo, de adobe. En este caso tenemos una representación gráfica tanto del ladrillo como el bloc. Esta es mampostería, albañilería armada o mampostería pineada, que tiene el refuerzo dentro de los agujeros del bloque. Y esta es mampostería o albañilería confinada, que cuenta con los paños de mampostería, confinados por soleras y mochetas, o en algunos casos le llaman castillos, viguetas, no sé, depende del país, pues tienen diferente terminología, pero son elementos de confinamiento que son prácticamente similares a vigas y columnas, solo que son de dimensiones pequeñas y están embebidas en la mampostería. La particularidad principal de este sistema constructivo es que yo debo levantar el paño de mampostería y posteriormente fundir el elemento de confinamiento, de verter el concreto o hormigonar el elemento de concreto. Si yo hago primero el marco y después coloco el paño de mampostería, esta es una estructura de marcos y el paño de mampostería debería estar dilatado o separado de la estructura. Las mochetas y soleras, como les decía, son los elementos de refuerzo en la mampostería confinada, que tienen un acero de refuerzo. Las mochetas, en este caso similar al de las columnas, se levanta el paño de mampostería, como ven aquí en la fotografía, y posteriormente se coloca el concreto en esta mocheta. En algunos casos se hace de manera parcial, cada metro, cada 5 o 6 hiladas de levantado. En algunos casos levantan todo el muro. Lo conveniente es hacerlo cada poco, para no tener un paño de mampostería muy alto que pueda colapsar ante un sismo. Y entonces se funde, se coloca el concreto en la primera mitad, se funden las soleras intermedias, que pueden ser macizas de concreto, o en algunos casos también se utiliza acá en Guatemala el llamado bloc U, que son bloques soleras que tienen una forma de U, en donde adentro se le coloca una costilla armada por 2 varillas longitudinales y eslabones, y adentro se llenan de concreto. Estos elementos
generalmente confinan las 4 caras del paño de mampostería. Tenemos los cimientos, que pueden ser ya sea zapatas aisladas o cimientos corridos. Las zapatas aisladas generalmente tienen una capa de acero inferior cuando soportan un único elemento estructural, una única columna, o cuando tenemos varias columnas apoyadas en una zapata, pues ya se nos genera una doble curvatura y van a ver ustedes zapatas armadas con 2 capas de refuerzo inferior y refuerzo superior. Y los cimientos corridos, que en vez de soportar columnas, generalmente soportan muros, y por lo tanto los cimientos van a lo largo del muro y tienen un refuerzo longitudinal y un refuerzo transversal, que ese refuerzo transversal es el que va a soportar la flexión en el cimiento. Además de zapatas y cimientos, existen también las losas de cimentación, que dependiendo del tipo de estructura con la que yo esté trabajando, en vez de colocarle cimiento solo debajo de los muros, yo puedo fundir una losa completa de concreto para soportar los esfuerzos y tener una mayor superficie de concreto y una mejor transmisión de esfuerzos en el suelo. Esa mayor superficie de concreto me genera una mayor superficie de contacto con el suelo y me ayuda a resolver problemas en ciertos tipos de estructuras. El sistema estructural que yo voy a utilizar para la cimentación va a depender principalmente de las recomendaciones o especificaciones del informe de mecánica de suelos. Acá vemos en un esquema la configuración de los elementos estructurales. Vemos las columnas y muros que están orientados en sentido vertical. Vemos en la figura de la derecha las vigas resaltadas en rojo que están orientadas en sentido horizontal, soportando las losas que están marcadas acá en rojo. Y todas estas cargas que se transmiten de las losas a las vigas, a las columnas, llegan a la cimentación, a la parte baja de las columnas y los muros y a las zapatas o cimientos que están apoyadas sobre el suelo. Esa es la configuración típica de los elementos estructurales dentro de una edificación. Sistemas estructurales. Los sistemas estructurales son prácticamente la manera en que yo voy a combinar estos elementos para formar una estructura. Dependiendo de la configuración y el tipo de elemento que yo utilice, voy a generar un cierto tipo de sistema estructural. Podemos tener una estructura de marcos, que es una estructura formada por columnas y vigas, en donde toda la resistencia lateral es aportada por estos marcos resistentes a momento. Las columnas y vigas soportan las losas y transmiten la carga a la cimentación. Podemos hablar de marcos ordinarios que se utilizan en zona no sísmica, marcos intermedios y marcos especiales, que la única diferencia entre ellos es el nivel de detallamiento que se le da para soportar, en el caso de los marcos ordinarios, solo las cargas propiamente de diseño. En los marcos intermedios se resiste a cortante el momento máximo que puede haber en la viga, y en el marco especial el momento máximo probable, ya descartando el uso de factores de reducción en el diseño e incrementando la afluencia del acero en un 25%. O sea, yo calculo el máximo momento que puede haber en condición real en esa viga o en esa columna y diseño el refuerzo aportante para ese nivel de esfuerzo. Y de esta manera los marcos especiales garantizan que la falla en el elemento debería presentarse por flexión y no por cortante. Que las fallas por flexión, perdón, son fallas en donde el acero se deforma considerablemente, el elemento estructural tiene una deformación grande previa a su colapso. Entonces, si yo veo que un elemento se está deformando, me da tiempo de evacuar la estructura. En cambio, las fallas por cortante o las fallas por compresión son fallas frágiles que se presentan de manera explosiva y pueden entonces ocasionar un colapso repentino. De esta manera, en el diseño estructural, nosotros generalmente orientamos nuestra estructura a que el mecanismo de falla sea siempre dúctil y no frágil. Tenemos estructuras de muros o cajón, en donde toda la resistencia lateral está brindada por muros de corte,
Y en algunos casos la estructura puede contar también con columnas e incluso vigas, pero que solo soportan carga vertical. Toda la resistencia lateral está brindada por los muros. Generalmente tenemos edificios con alta densidad de muros, edificios principalmente de vivienda, en los cuales tenemos bastantes ambientes pequeños, y esa alta densidad de muros pues hace que la estructura sea propicia para una configuración de muros o cajón. Incluso las viviendas de mampostería también forman un sistema estructural de muros. Tenemos estructuras combinadas y duales, en donde acá sí tengo muros de concreto y marcos formados por columnas y vigas, marcos resistentes a momento, que entre ambos están compartiendo la responsabilidad de soportar las cargas sísmicas. En un caso de una estructura combinada, tengo marcos y muros y cada uno soporta la parte que le corresponda. En el caso de las estructuras duales, el sistema es prácticamente el mismo a nivel geométrico, pero en el proceso de diseño se cumplen con ciertos chequeos. En el caso de la norma guatemalteca, lo que se pide es que se verifique que los muros tomen al menos un 60% del cortante sísmico y que los marcos tengan una capacidad residual del 25%. O sea, si en algún momento se deja de contar con el aporte de los muros, yo elimino la resistencia lateral de los muros en mi diseño y verifico que los marcos tengan por lo menos un 25% de la capacidad inicial del diseño. Entonces, este proceso adicional de chequeo de que los muros tengan una resistencia mínima y que los marcos tengan una resistencia mínima, me permite a mí reducir un poco las fuerzas de diseño, utilizar un factor R un poquito mayor y diseñar con un sismo un poco menor, porque el hecho de esos chequeos, de utilizar esos chequeos, me da una estructura que tiene un factor de seguridad adicional. Entonces, esto puede ser un poquito más económico que una estructura combinada, pero necesita un proceso de diseño un poco más meticuloso. Hablemos un poco del predimensionamiento estructural. ¿Cómo vamos a predimensionar las estructuras? Todo va a depender del uso y de las dimensiones de las mismas. Cuando hablamos de losas, hay distintos criterios. Si ustedes buscan bibliografía, van a encontrar un montón de criterios al respecto, que están relacionadas principalmente a la luz mayor de la estructura. Yo puedo armar losas en una dirección o en dos direcciones. Cuando yo quiero armar las losas en dos direcciones, debo tener una relación de aspecto máxima de 2 a 1. O sea, si tengo una longitud de 5 metros, la otra no podría ser mayor a 10 metros. Si se excede la relación de 2 a 1, entonces esa losa ya debe ser considerada como una losa armada en un sentido o en una dirección. Y el espesor se puede calcular como la longitud mayor dividido 40 para losas macizas que tienen continuidad en ambos bordes, o la longitud mayor dividida 35 si la losa tiene continuidad en un borde, la longitud mayor dividido 30 si la losa no tiene continuidad, o sea, si yo tengo solo un paño de losa que no continúa hacia ninguno de los extremos, o como alternativa se puede calcular el espesor de la losa como el perímetro dividido 180. Estos valores me van a dar espesores, unos espesores razonables, y si bien yo reviso la normativa, por lo menos el ACI 318, me permite utilizar espesores bastante menores, pero esos espesores generalmente, me exige espesores mayores, pero esos espesores están orientados a yo no tener que chequear deformaciones. O sea, si yo utilizo los espesores que pide la norma, yo puedo obviar el paso de verificar deformaciones en la losa, pero muchas veces es mejor en el proceso de análisis verificar yo mis deformaciones y utilizar un espesor de losa menor para hacer una construcción más económica. Estos son criterios generales que, como les digo, si ustedes buscan en la bibliografía pueden encontrar criterios que van a variar en relación a esto y son perfectamente válidos. Generalmente la práctica ingenieril de cada país usa criterios un poco diferentes, pero que apuntan a resultados relativamente similares. El predimensionamiento de vigas, de manera análoga al predimensionamiento de losas, estamos hablando de que las vigas se definen en función a su longitud, a la luz libre que hay entre apoyos. Si yo tengo un marco, pues voy a medir la distancia que hay de cara a cara de las columnas, esa es la longitud libre de la viga, y la altura mínima que le voy a dar a la viga
En el caso de vigas principales, va entre un L sobre 9 a un L sobre 12. O sea, la luz libre dividida 12 a la luz libre dividida 9. Generalmente, L sobre 12 es un valor más que razonable. L sobre 9 ya me da alturas de viga más grandes, que yo utilizaría ese criterio si tengo una viga que no tiene continuidad en ninguno de los extremos, o tengo un marco en donde tengo una viga sometida a cargas muy grandes, que tiene un área tributaria muy grande o algo por el estilo. De lo contrario, generalmente yo recomendaría trabajar con el L sobre 12. Y en el caso de las vigas secundarias, la diferencia entre ambas es que las vigas principales son vigas que forman parte del sistema sismo resistente, el sistema resistente a carga lateral, y están unidas a las columnas y forman marcos resistentes a momento, mientras que las vigas secundarias son generalmente vigas que van de viga a viga, de viga principal a viga principal o de viga principal a viga secundaria, y que solo tienen funciones de soporte de carga gravitacional. Por ejemplo, reducir la luz libre. Si yo tengo una losa que tiene 8 por 8 metros, me va a dar un espesor grande, pero si en vez de ello yo le coloco una viga secundaria a la mitad, puedo trabajar con una losa de menor espesor, o si yo divido ese paño en 3 tramos con 2 vigas secundarias, pues puedo reducir el espesor de la losa aún más. ¿De qué va a depender ese criterio? Pues de si yo quiero utilizar mayor concreto en la losa, o yo quiero utilizar menos concreto en la losa, pero agregarle refuerzo y la parte del proceso del armado de la viga, de la colocación de la formaleta o del moldaje de la viga, el apuntalamiento de la viga y demás, a la parte constructiva. Entonces, generalmente el proceso constructivo de una losa maciza sin vigas secundarias va a ser un poquito más rápido, pero muchas veces se justifica el incremento en el tiempo por tener que generar vigas secundarias con el ahorro que esto representa a nivel de volumen de concreto. Va a depender de los requisitos arquitectónicos y de si yo le doy prioridad a la parte de costos de materiales o a la parte de tiempo de ejecución. Y el ancho de las vigas generalmente se recomienda predimensionar con 1/2 o 0.5 de la altura. O sea, yo defino una viga con L sobre 12, o sea, si yo tengo una luz de 5 metros, una luz libre de 5 metros, pues esa luz de 5 metros le voy a dar una altura mínima de 50, vamos a ver, si tuviera una viga de 60, de una viga de 6 metros, para redondearlo, dividido 12 me daría 50 centímetros, y el ancho mínimo debería ser de 25 centímetros. En algunos casos, yo puedo utilizar anchos menores. De hecho, la norma, el ACI, por ejemplo, limita el ancho de la viga a no menos del 30% de la altura. No debo utilizar espesores muy pequeños, porque entonces va a ser imposible confinar el concreto y voy a tener problemas de pandeo lateral en este elemento. Si bien es un elemento de concreto, puede tener problemas de pandeo si es un elemento muy alto en relación a su ancho. Y en relación a la altura de las vigas, si bien se recomienda ese L sobre 12, si ustedes ven la bibliografía, van a encontrar en ACI que en algunos casos permite utilizar hasta L sobre 18, 18.5, L sobre 21, que si bien la norma lo permite, tiene el inconveniente que va a generar vigas que van a tener una necesidad de refuerzo muy alta, muy elevada. Entonces, generalmente esos criterios son aplicables para zonas no sísmicas. Cuando estamos hablando de marcos resistentes a momento, la recomendación es limitar la altura de la viga a un L sobre 12 aproximadamente. Y el predimensionamiento de columnas, que en este caso depende del nivel de carga axial que yo tenga. Acá vemos una formulita sencilla que dice que el área de columna va a estar dada por un factor alfa multiplicada por P, que es la carga que llega a esa columna, la carga de servicio en la columna, dividido la resistencia del concreto. El factor alfa va a depender de si es una columna de centro, ya sea de los primeros o últimos pisos, si es una columna de borde o es una columna de esquina, que generalmente son columnas que tienen menos carga axial, y por lo tanto y además por no tener continuidad alguna o varias de sus vigas, están sujetas a un mayor momento, y por lo tanto me pide un factor alfa que incrementa el área en relación a las columnas de centro. Esto puede ser un factor alfa que multiplica. En otros criterios de dimensionamiento el factor aparece dividiendo y es un factor, no sé, de 0.3, de 0.4, dependiendo del criterio, que va a dar resultados similares. A es el área requerida en la columna,
P es la carga de servicio estimada, generalmente se considera una carga de 1000 a 1500 kilos por metro cuadrado, y F'C es la resistencia del concreto. Obviamente las unidades tienen que ser consecuentes. Si yo pongo la carga, esta carga tiene que estar en kilogramos y el F'C puede estar en kilos por centímetro cuadrado. Voy a tener el área de la columna en centímetros al cuadrado. Si yo quiero cambiar de unidades, podría trabajar, no sé, en libras y la resistencia del concreto en libras por pulgada cuadrada, y en este caso voy a tener el área de la columna en pulgadas cuadradas. Y para terminar, vamos a hablar de la importancia de la configuración estructural. ¿Qué necesito yo al configurar una estructura? Primero, yo quiero tener regularidad en planta, o sea que la estructura tenga una planta simple y regular, evitar plantas con formas complejas. Al tratar de dividirlo en formas simples, yo tengo un comportamiento más eficiente y más predecible de los componentes estructurales. En este caso, lo recomendado cuando yo tengo formas complejas es dividir la estructura en distintos bloques. Esto hablando de estructuras grandes. En una estructura pequeña pues no tiene tanta significancia. Necesitamos también simetría en planta, porque la falta de simetría nos genera una alta respuesta torsional, que es más común en edificios de esquinas y menos común a la mitad de la cuadra, porque generalmente cuando tenemos construcciones de esquinas, principalmente en zonas rurales, tenemos paredes que dividen la estructura de las colindancias, y las fachadas muchas veces están abiertas porque se tienen talleres, tiendas, restaurantes, cualquier tipo de establecimiento comercial. Entonces, esto puede generar torsión. La torsión es una rotación que genera mayores desplazamientos. Esos desplazamientos generan mayor demanda de utilidad en los elementos y mayor degradación. Y esta degradación me causa más excentricidad y un mayor efecto de torsión. O sea, la torsión puede generar un efecto de bola de nieve que puede causar el colapso de la estructura. Y yo evito o reduzco la posibilidad de torsión si genero simetría en planta. Necesito también simetría de rigidez lateral, o sea, no solo que la simetría esté en la distribución de los elementos, sino que yo tenga los elementos que resisten fuerzas laterales y que tienen distintas rigideces distribuidas de tal manera que yo trate de tener una simetría de rigidez lateral, porque con eso también minimizo los efectos de la torsión. Quiero tener regularidad en elevación, tanto en geometría como en rigidez de piso. Yo debo evitar edificios muy altos y esbeltos porque van a estar sometidos a momentos volcantes muy grandes que van a requerir un cimiento masivo, que muchas veces va a ser prohibitivo a nivel económico, va a ser muy complejo. Y también debo evitar masas concentradas en la parte alta, porque esto va a generar demandas muy altas en los pisos inferiores y en los cimientos, van a causar problemas. Entonces, yo preferiblemente quiero tener estructuras un poquito más bajas con una planta más ancha, o ir reduciendo la sección en la altura en vez de incrementar. Debemos evitar cambios abruptos en la elevación, generalmente se le llama setback, porque en estos cambios de sección se van a generar concentraciones de esfuerzos. Lo puedo hacer, pero debo tomar consideraciones adicionales en el diseño, precauciones para asegurarme que esta no va a ser una zona de falla, o si yo puedo, pues dividir la estructura en bloques distintos. Conexiones entre edificios, aunque sean iguales, no sé si alguno de ustedes conoce o ha visto las torres Petronas, esas en Malasia han salido en varias películas, son dos torres similares o creo que idénticas, que están unidas por un puente a la mitad de la altura. Hay que tener cuidado con estas conexiones. Esas conexiones no pueden ser rígidas porque aunque los edificios sean iguales, su movimiento se puede dar fuera de fase. O sea, no necesariamente van a bailar al unísono, sino que se pueden separar y juntar, pueden estar moviéndose de manera extraña, y esa conexión va a soportar todos los esfuerzos y va a generar, ya sea que se dañe el puente o que haya un colapso parcial de la estructura. Entonces, si se hacen este tipo de conexiones, deben estar separadas deben generar algún tipo de dilatación para que permitan el movimiento libre de las dos estructuras. Debemos también evitar irregularidades en el flujo natural de las cargas. En algunos casos, por caprichos arquitectónicos, se plantea la necesidad de interrumpir una viga o una columna, lo cual es problemático porque entonces yo necesito generar elementos de transferencia, ya sean vigas masivas o losas masivas que transfieran los esfuerzos de todo lo que viene arriba a los elementos de apoyo en los extremos, con la particularidad de que si ese elemento de transferencia falla, toda la estructura colapsa.
Entonces, yo quiero tener continuidad de principio a fin en el flujo natural de las cargas, o sea, que las columnas vayan desde el suelo hasta el techo y no se interrumpan. Todo esto que les estoy mencionando se puede hacer, pero representa riesgo a la estructura y generalmente representa un costo bastante mayor por todas las precauciones que yo debo tomar para que esto funcione de manera segura. Respecto a las irregularidades en el flujo natural de las cargas, aquí vemos una planta arquitectónica de una vivienda típica, en donde si yo veo los planos así de manera general, se ve que es una vivienda que tiene una buena densidad de muros, una distribución lógica de los elementos estructurales. Sin embargo, si yo empiezo a chequear qué muros coinciden con cuáles, todos los muros que están marcados en rojo no coinciden con los muros de abajo de la estructura. Y entonces, esto quiere decir que yo no debería considerar estos muros como parte del sistema soportante de cargas, tanto laterales como verticales, porque todos estos muros van a estar apoyados sobre vigas y losas, y estas vigas y losas van a tener deformaciones altas que van a implicar daño o agrietamiento en el muro, o incluso el mismo peso de la estructura que está encima del muro me va a fracturar la viga o losa. Peor aún, si yo ni siquiera tengo losas, si yo ni siquiera tengo vigas, si solo tengo losas, en algunos casos yo he visto planos de viviendas con losa prefabricada y que encima de la losa prefabricada le ponen un muro de carga. O sea, eso sí es un pecado capital. Yo debo despreciar todos los muros que no tienen continuidad en el análisis y considerar solo lo que va desde el piso hasta el nivel que yo estoy diseñando. Puedo eliminar algunos de estos muros en niveles superiores si yo reduzco los ambientes o algo, pero no eliminarlos en los niveles inferiores. No debería, por lo menos. O si no, pues diseño esta construcción como un edificio de marcos y todos los muros los utilizo de relleno y pues ahí ya no tengo problema con la continuidad de estos muros. Debo evitar mecanismos de piso débil, porque si yo tengo un piso que tiene menos rigidez que los demás, la respuesta está controlada por pisos flexibles y en vez de deformarse la estructura un poquito en cada nivel, se tiene que deformar todo en ese nivel más débil, en ese nivel más flexible, y va a ser muy difícil que la estructura acomode esas deformaciones y puede causar un mecanismo de colapso. Porque los pisos, al tener menos rigidez, tienen menos resistencia y por lo tanto se genera una concentración de estas deformaciones inelásticas, que si yo no soy capaz de soportarlas, se va a causar un mecanismo de falla. Debo evitar columnas cortas, ya sea por la configuración estructural, que tengo niveles a distintas alturas y se me genera una columna corta, o por la no dilatación de elementos no estructurales. Si no separo yo los muros de relleno, estos muros me sirven como un elemento de tope y la columna, que era de una altura libre total, digamos, de 3 metros, se reduce a 1 metro, por ejemplo. Y el problema con esto es que el cortante máximo que se desarrolla en la columna es inversamente proporcional a la longitud. Entonces, si yo diseñé esta columna como que tenía 3 metros, pero le pongo un muro que reduce la luz libre a 1 metro, el cortante máximo en esta columna va a ser el triple. Y si yo no lo diseñé como tal, es un elemento que va a presentar fallo. Y con respecto a la cimentación, pues nosotros queremos idealmente una cimentación que amarre todos los elementos verticales en ambas direcciones. Para evitar que pase, no sé, cuando hay una silla de plástico, por ejemplo, y se le coloca una carga muy pesada o se sientan varias personas encima de la silla de plástico, las patas de la silla se pueden abrir. Lo mismo puede sucederle a una construcción y por lo tanto tener amarradas las patas de la construcción, tener amarrados todos los elementos verticales, me genera una mayor estabilidad, ya sea mediante elementos de amarre o porque yo tengo un suelo que le brinda soporte lateral a la estructura. Un suelo muy rígido, un suelo rocoso, por ejemplo, o de alta rigidez. Y debo evitar cimentar en distintos tipos de estratos de suelo, porque distintos tipos de suelo van a tener distintas resistencias y distintas rigideces y se pueden ocurrir asentamientos diferenciales y estos asentamientos diferenciales generan esfuerzos adicionales a la estructura que si no están considerados en el diseño pueden ser causantes de un mecanismo de colapso. Para terminar, voy a mostrarles algunas consecuencias de tener una mala configuración estructural. Esta es una construcción en San Pedro San Marcos, en el noroccidente del país, en donde tiene la particularidad de que el dueño con spray
le pintó a la casa y ponía 10 años me costó, te queremos, mi linda casa, mis hijos, mi esposa y yo. O sea, es una persona que se fue migrante ilegal a trabajar en Estados Unidos. Mucho de lo que ganó lo mandó de regreso, lo invirtió en una construcción que se la hizo imagino, un maestro de obra o alguien que no estaba calificado, no muy bien preparado. Y esta construcción tenía una pared larga en la parte de atrás, paredes en sentido corto, como una espina de pescado, y nada en la fachada. La fachada estaba formada por un portón, una puerta y una ventana. Un portón, una puerta y una ventana. Cuando vino el sismo se generó torsión, lo que les decía. Esto empezó a bailar, la fachada principal empezó a moverse de lado a lado, empezó a rotar. De esta manera, los muros que formaban una especie de espina de pescado empezaron a deformarse en una dirección y en otra, hasta que en un momento los muros se salieron de su plomo y la estructura colapsó. Este es un problema principalmente de torsión. También falta de refuerzo, y si yo lo hubiera podido solucionar, aunque tuviera esa configuración estructural, colocándole marcos en la fachada, por ejemplo, que le dé un poco más de rigidez y compense el desbalance en la distribución de los muros. O sea, hay muchas maneras de solucionarlo, pero debo solucionarlo más a manera de configuración estructural que a manera de diseño. Si yo tengo una buena configuración, aunque la estructura tenga errores, se va a comportar mejor que una estructura que esté perfectamente diseñada, pero tenga una mala configuración. Acá vemos muros estructurales mal detallados, muros que carecen de refuerzo interno y que no están bien separados de los marcos y que por lo tanto o se daña el muro cuando el marco se deforma o se dañan las columnas por formarse, porque ocurre este mecanismo que les mencionaba de columna corta. Yo tengo una columna de toda la altura de piso, pero el muro que aparece acá me restringe la columna a una columna chiquita. Y entonces ustedes pueden ver que la falla se presenta en esta zona al nivel de la ventana. Aquí vemos otra fotografía en donde se puede ver el fallo en todas estas columnas cortas del edificio y en este caso también pues los muros presentaron daño. Esta es una vista interior del mismo nivel en donde se aprecia ese mecanismo de columna corta. Acá vemos problemas por falta de confinamiento. El confinamiento es esencial para darle seguridad a los elementos estructurales, permite un incremento en la capacidad de carga axial y mayormente permite una mayor capacidad de deformación que me permite soportar cargas sísmicas de una manera más adecuada. Cuando yo tengo un confinamiento apropiado, el acero de refuerzo va a tener pandeo y empiezo a perder el concreto de manera gradual hasta que el elemento colapsa. Acá vemos un mecanismo de piso débil en donde tenemos columnas en el primer nivel y muros en los niveles superiores. La menor rigidez del primer nivel hace que todas las deformaciones se concentren en ese primer piso y de repente una estructura que era de 5 niveles amaneció de 4. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Esos cambios de sistema estructural, pues hay que considerar las deformaciones y diseñarlo apropiadamente y en la medida de lo posible evitarlo. A menos que, por ejemplo, yo tenga una estructura de sótano formada por marcos, le coloque un nivel de aislamiento sísmico y encima yo quiera poner muros. Eso sí es posible, pero entonces yo la estructura de abajo la tengo que diseñar acorde a los esfuerzos que se van a desarrollar. Y acá tenemos consecuencias de mal diseño de detallamiento. Este es el edificio Alto Río, un edificio en Chile, un edificio icónico porque para el terremoto del 2010, de los miles, de las decenas de miles de edificios que habían en Chile, menos de 10, creo que 5, 6, no sé, 8 edificios presentaron colapso parcial o total y este fue uno de ellos. O sea, la práctica ingenieril y la construcción es muy noble. Para que algo se caiga tiene que estar muy mal hecho. Pero si se conjugan los errores formando una tormenta perfecta, las consecuencias pueden llegar a esto. Entonces uno debe ser muy responsable a la hora de diseñar. Yo creo que para mí un principio fundamental como diseñador estructural es poder dormir tranquilo, es poder dormir con la conciencia tranquila. Así al momento que haya un evento sísmico, cualquier cosa, yo no tengo la preocupación de, ay, este edificio yo no sé cómo lo diseñé, o yo solo me inventé el refuerzo, no hice bien los planos y a ver qué pasa. Porque si pasa algo, si ocurre algo como esto, las pérdidas no solo materiales, sino humanas pueden ser devastadoras y cargar en la conciencia con una sola pérdida humana es trágico. No me quiero imaginar con cuánta gente puede estar habitando un edificio. Este en particular
Este es un edificio que todavía está en proceso de venta y no tenía muchos habitantes, pero aún así hubieron bastantes fallecidos. Y fue un edificio que en las noticias causó eco porque primero tenía déficit a nivel de diseño, tenía unos ciertos errores en el detallamiento, en los traslapes del refuerzo, tenía muros de distinta longitud que después crecían formando un muro bandera, pero no había un traspaso adecuado del refuerzo, o sea, el refuerzo tenía unas longitudes de empalme convencionales que no eran suficientes para transmitir los esfuerzos. Además de ello, tengo entendido que el ingeniero residente era un ingeniero que no era precisamente ingeniero civil, no sé si era mecánico o industrial, y era la primera vez que trabajaba como residente de obra, o sea, alguien sin experiencia, y muchos otros factores que al final de cuentas, si tengo una persona calificada, aunque el diseño esté malo, va a ver los planos y va a decir, oiga, esto me parece extraño, y le habla al diseñador o le habla al revisor y le buscan una solución. Pero si nadie sabe lo que está haciendo, hay cosas como estas. Entonces, mi recomendación es tratar de hacer las cosas bien, y si yo no sé algo, pregunto, porque yo como profesional no tengo que saberlo todo, pero sí es mi responsabilidad consultarle a alguien que sabe. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Estoy abierto a cualquier pregunta si las hay. Gracias a Mario. La voy a ir leyendo. Dice Angie López. Para una altamente sísmica, ¿hay algún tipo de concreto reforzado especial? No necesariamente, Angie, o sea, nosotros podemos construir en zona sísmica incluso con un concreto de 3000 PSI, un concreto de 210 kilos por centímetro cuadrado, que es el concreto de menor resistencia recomendado para elementos estructurales, y acero grado 40, que va a funcionar perfectamente bien, siempre y cuando yo en el diseño tome en consideración la resistencia tanto del concreto como el acero. La diferencia principal va a ser que un concreto de menos resistencia va a necesitar secciones un poco más grandes para trabajar dentro de los límites de compresión, y probablemente va a necesitar un poquito más de acero para compensar. Y lo mismo, si yo utilizo acero de menos resistencia, yo voy a necesitar áreas de acero un poco mayores. Entonces, simplemente la combinación de acero y tipo de acero y tipo de concreto va a estar a criterio del diseñador, y va a generar elementos un poco más grandes, un poco más pequeños, pero que si yo lo considero de manera apropiada, va a tener un comportamiento adecuado. Perfecto. Por cuestión de tiempo voy a ir resumiendo las preguntas. Pregunta Víctor y también Nili. Ventajas de losas prefabricadas versus losas macizas. Las losas macizas implican mayor trabajo de obra falsa. El moldaje o la formaleta, como le llamamos acá, es más extensa, es más complicada. Mientras que las losas prefabricadas, pues yo llevo las viguetas, las monto, le pongo unos cuantos parales y trabajo generalmente más rápido el proceso de obra falsa. Entonces, cuando yo tengo limitante en el tipo, en la madera, por ejemplo, yo puedo utilizar una losa prefabricada. Cuando yo estoy utilizando ya algo industrializado, un edificio grande, donde ya tengo mis formaletas definidas, específicas, con piezas grandes, pues resulta más práctico utilizar una losa maciza. Y a nivel de comportamiento, la particularidad más relevante es que las losas prefabricadas, por tener generalmente una pastilla delgada, son más susceptibles al tema acústico que una losa maciza. No es lo mismo tener 15 centímetros, donde 10 están formados por bloques y 5 de concreto, que tener una losa de 14, 15 centímetros maciza de concreto, la cual ayuda mejor en el tema de las vibraciones y de la acústica. Pero las dos son perfectamente funcionales, dependerá de las necesidades del proyecto y de que si tengo más acceso a la formaleta o prefiero gastar un poco más en la mano de obra para el montaje y tardar un poquito más. Pregunta Víctor, ¿qué software recomienda para el cálculo? Y otra de Víctor también, que si se puede utilizar cimientos corridos como hacemos de piedra, como hacemos normalmente nosotros. En respecto a los cimientos, sí se pueden utilizar cimientos de piedra, solo que hay que tener cuidado porque